tema y vamos a encarar este primer ejercicio de aplicación. A ver, ¿quién había hablado recién? Milagro Sever. Sí. Léenos el enunciado, por favor. La siguiente estructura corresponde a una fundación con cabezal de 2 pilotes. La dimensión en planta del cabezal es de 3 metros por 1 metro y su altura es de 1 metro. La columna se encuentra centrada con respecto al cabezal. Los pilotes están separados 2 metros de eje a eje, centrados respecto al cabezal. Los esfuerzos actuantes en pie de columna son fuerza en Z, menos 1200 kilonewtons, fuerza en X, 40 kilonewtons, momento en Y, 60 kilonewtons metro. Nota, los esfuerzos se indican según la terna izquierda indicada en la figura. ¿Abajo? Se sabe que cada pilote tiene una resistencia total en sentido del eje Z de 700 kN. Se solicita: obtenga la máxima carga actuante en la cabeza del pilote en sentido del eje Z e indique si la fundación verifica en cuanto a la capacidad máxima del pilote. No omita el peso propio de cabezal en el análisis. Bien, bien, gracias. Bueno, y abajo les dejamos algunos enlaces como para entender un poquito cómo trabaja esta fundación por pilotes. A ver, les voy a compartir la pizarra. Ahí tendrían que estar viendo la pizarra blanca, ¿verdad? Ahí ya no están viendo más el enunciado, sino la pizarra. Confírmenme, por favor, si están viendo así. Así veo que estoy compartiendo lo correcto. Ahora se está viendo el enunciado. Se ve la pizarra, ¿no? Sí. Está bien. Bueno, a ver, vamos a resumir de forma muy simplificada, a ver cómo es que trabajan este tipo de fundación. Lo que yo voy a dibujar acá es el cabezal, un pilote, un segundo pilote, el resto del cabezal, y acá viene acá arriba la columna. Básicamente, del edificio que tiene arriba y por las columnas bajará una determinada carga, una carga que en nuestro caso en la carga vertical la llamamos Fz. Esta será una fuerza en el sentido del eje Z, que eventualmente tiene que llegar a la fundación. Este tipo de fundación tiene una resistencia total. Una resistencia total para cargas verticales del pilote. Los pilotes generalmente tienen dos sistemas a través de los cuales resisten cargas. Una está concentrada en la punta y otro sistema, otra forma que tiene el pilote para tomar las cargas que actúan sobre él, son unas fuerzas superficiales que se desarrollan en la superficie lateral del cilindro que conforma el pilote. Entonces, la suma de estas dos nos va a dar una resultante total, que esta es la resistencia del pilote, es la carga que puede tomar. Y esa carga, que es la resistencia, la marrón que yo dibujé, obviamente se opone a esta fuerza en Z, que parte vendrá a parar a este pilote y parte vendrá a parar a este pilote. Entonces, este ejercicio, ¿en qué consiste? Consiste en lo siguiente. A ver, yo de esas fuerzas que yo tengo ahí como Fz, o esta otra que decimos que es la fuerza F en X, y este momento que tengo acá, el momento MI, tengo que ver cómo ese sistema de fuerzas, las fuerzas rojas, termina cuando yo las comparo con la resistencia del pilote. En otras palabras, a ver, vamos a desmenuzar un poquito más el problema. Voy a borrar algunas cositas.
Estas las vamos a ir borrando para no cargar tanto el dibujo. Ahí está. Entonces tengo el sistema de fuerzas activo, que serían las fuerzas rojas. Yo sé que la resistencia del pilote no es otra cosa que una fuerza que actúa a través de una recta de acción, como por ejemplo esa recta de acción marrón. Entonces, ¿qué pasa si yo este sistema de fuerzas, el rojo, lo descompongo? Escuchen bien ahí las palabras que estoy utilizando. ¿Qué pasa si yo el sistema de fuerzas rojo lo descompongo en dos direcciones? Lo descompongo en esta dirección y lo descompongo en esta otra dirección. En definitiva, estamos observando un problema que consiste, dado un sistema de fuerzas 1, que podría ser el rojo, descomponerlo en dos direcciones. ¿Por qué? Porque si yo lo descompongo, imagínense que yo descompongo y encuentro que esta que está ahí, que es la fuerza, no sé, por ejemplo, vale 700 kilonewton. Ahí estamos. Y descompongo esta fuerza en esta otra dirección, que supongamos que vale 600 kilonewton. Y termino mi problema, ¿verdad? ¿Y esto qué significa en la práctica para nosotros los ingenieros civiles? Significa que la carga vertical que va a tomar este pilote, al que podemos llamar pilote 2, la carga que recibe es una carga vertical de 700 kilonewton. Y la carga vertical de este otro pilote, al cual podemos llamar pilote 1, es de 600 kilonewton. Si estamos hablando siempre de la carga vertical, porque como decíamos recién, un pilote, en cuanto a la resistencia vertical, tiene una componente, vamos a dibujarla acá, vertical como esta que está acá. Y esta que está acá. En el enunciado, nosotros les decíamos que la resistencia del pilote era de 700 kilonewton. ¿Eso qué quiere decir? Que si la carga que la estructura le transmite al pilote 2 es mayor que 700 kilonewton, resulta que este pilote va a tomar una carga mayor a la que soporta. En este caso, suponiendo que la carga en el pilote 2 que baja de la estructura es de 700 kilonewton y el pilote resiste otros 700, estamos en una situación de equilibrio y ese pilote verifica, justo, pero verifica. Y en el caso del pilote 1, si la resistencia es la misma, 700 kilonewton, y la carga que baja, la carga vertical que baja hacia ese pilote son 600 kilonewton, resulta que este pilote también verifica con un cierto margen de seguridad, incluso. Entonces, reiterando de qué se trata este problema, es básicamente de descomponer un sistema de fuerza en dos direcciones. Y así es como se hace en la práctica profesional, cuando un ingeniero quiere ver si un pilote, como por ejemplo el que nosotros dimos, verifica o no, hace exactamente estas mismas cuentas. Fíjense ustedes que a pesar de que uno piensa que es una operatoria muy compleja, hacer esta verificación a un ingeniero cualquiera implica hacerlo recordar lo que aprendió en estabilidad 1 en lo que respecta a descomponer fuerzas en una dirección, en dos direcciones, en tres direcciones, sumar fuerzas, principios del paralelogramo, ¿sí? Todas estas cosas que nosotros estamos aprendiendo hasta ahora son tan básicas que nos van a acompañar hasta el último día que ejerzamos como ingenieros o como ingenieras, ¿sí? Así que de esto se trata el planteo del ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá, antes de que empecemos a trabajar y a hacer cuentas?
de lo que se explicó, cómo trabaja, en qué consta, lo que vamos a hacer. Yo tengo una duda, Sí. o más que nada para aclarar. Las fuerzas que están que se ejerce en el pilote 1 y en el pilote 2, por ejemplo, la de 600 y la de 700, Sí. sería como la sumatoria, o sea, por ejemplo, la de 700 kilonewton sería la sumatoria de la fuerza proveniente de la estructura en F en Z, más por ejemplo, el suelo que está arriba no me sale el nombre. No, en este caso no hay suelo arriba, pero si lo hubiese, hay que sumárselo. Ah, claro. Está bien, listo, eso era. En este caso solamente dimos como dato 3 fuerzas que, por ejemplo, son las reacciones de vínculo de una columna que apoya ahí, arriba de la fundación. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta de entender lo que vamos a hacer? Abra el micrófono. No tenga vergüenza de preguntar. Bueno, vamos a arrancar. A ver, lo primero que vamos a hacer para nuestro planteo es determinar las cargas de peso propio. En este caso, nosotros le habíamos propuesto que consideren el peso propio del cabezal. O sea, este cabezal, vamos a tratar de dibujarlo ahí en perspectiva. Este cabezal tiene en la dirección larga 3 metros. Esto es 1 metro. Y la altura es 1 metro. Con lo cual, si yo calculo el volumen, obviamente, voy a encontrar que son 3 metros cúbicos. 3 metros cúbicos. Y si yo multiplico esto por el peso específico del hormigón armado, que no sé si alguno lo sabe, alguna vez lo escuchó, ¿cuánto es el peso específico del hormigón armado? ¿Cuánto? 25 kilonewtons. Bien, 25 kilonewton. Este valor para el resto es un valor que nos va a acompañar por el resto de nuestras carreras, ¿no? El valor del peso específico del hormigón lo tenemos que saber de memoria ya, 25 kilonewton por metro cúbico. Esto nos da una carga total de 75 kilonewton. ¿Dónde van a aparecer? Sí. Disculpe, el largo era 3 metros, la altura y el ancho, ¿cuánto era? También 1 metro. Ah, 1 y 1, ok. Sí, 1 y 1. 1 metro y 3 metros. Bien. Si mal no recuerdo, el peso del cabezal, del pilote, perdón, no hace falta que lo tengamos porque habíamos dicho que calculábamos los esfuerzos en la cabeza del pilote. A ver, déjenme chequear el enunciado. Está bien. Pedimos que se tenga en cuenta el peso propio del cabezal, únicamente. Así que ahí tenemos. La pregunta es, ¿dónde aparecen esos 75 kilonewton, verdad? ¿Dónde aplico esa fuerza? Bueno, esa fuerza la aplicamos cuando tenemos una figura de este tipo, en el eje de la figura, como es una figura geométrica, la aplicamos en el eje. Si no fuera geométrica, la aplicaríamos en el baricentro. Pero como es una figura geométrica, se la sumaríamos directamente a Fz. Sería esa fuerza Fz más el peso propio que se coloca como con la letra D, carga muerta en inglés, dead load, carga muerta del cabezal, que son los 75. Profe, ¿se agrega ahí porque es geométrica o te estás refiriendo a que es simétrica? ¿Quién habló? Alvarenga. Acá te tengo. ¿A qué te refieres con geométrica?
No, entendí que habías dicho geométrica recién, por eso. No, simétrica dije. Ah, perfecto. Sí, que si no fuera simétrica, esa fuerza pasa por el baricentro, pero como hay simetría, pasa por el eje de simetría. Bueno, podemos poner así D sub C, o directamente también podemos poner los 75 kilonewton. Fz más 75 kilonewton. Bueno, podemos tenerlo ahí. Ok. Bueno, voy a borrar un poquito esta parte cuando calculamos el peso propio. Vamos a borrarlo ahí. Y vamos a hacer alguna figura de análisis más acá. Acá voy a poner algunas distancias. Acá, a ver, voy a dibujar de vuelta acá al costado como una figura, como un diagrama del cuerpo libre, la carga vertical, la horizontal y el momento. Bien. La carga vertical, entonces nos va a quedar en 1275 kilonewton, ya sumando la carga que nos daban como dato y el peso propio del cabezal. El momento que vamos a colocar ahí es de 60 kilonewton metro. 60 kilonewton metro. Bien, y la carga horizontal que tenemos actuando ahí es de 40 kilonewton. Bueno, ¿dónde tenemos aplicado ese sistema de fuerzas? Según el enunciado que le dimos nosotros, en el pie de la columna, que no es otra cosa que este punto que tenemos acá, y no es otra cosa que este punto que tenemos acá, en el baricentro de la columna, en el pie de la columna. Bien. Después, bueno, esto tiene una recta de acción, ¿verdad? Cuando miramos esta carga vertical y pensamos en su recta de acción, va a pasar por acá. ¿Cuáles son las dos direcciones en las que yo tengo que descomponer este sistema de fuerza? Bueno, obviamente son la del eje del pilote, ¿verdad? Si esta es la dirección 1, esta será entonces la dirección 1, si esta es la dirección 2, esta será la dirección 2 del eje del pilote. Tengo que tener en cuenta algunas distancias, las vamos a aclarar acá. Una es la altura del cabezal. ¿Por qué? Porque las fuerzas que yo tengo que descomponer, no las tengo que descomponer en cualquier punto. A mí me interesa la carga que el pilote empieza a tomar en su cabeza, o sea, en ese punto que está ahí. Tanto en ese punto que está ahí como en este punto que está acá. En ese punto, en la cabeza del pilote, es donde obviamente la carga transmitida más el peso propio del cabezal empieza a actuar. Ahí el pilote empieza a tomar carga. Entonces, en esos puntos son los que yo voy a aplicar la descomposición de las cargas. Ahí y ahí. Esa descomposición de cargas la voy a tratar de poner en el mismo color. Va a ser esta que está acá, que todavía yo no la conozco, pero la podemos llamar F1. Y esta que está acá, que no la conozco, la puedo llamar F2. Esa entonces es la acción, es la carga que va a parar justo la cabeza del pilote, donde el pilote empieza a tomar la carga. Me faltaría aclarar esta otra distancia, dijimos que era la altura del cabezal, que dijimos que era 1 metro, o sea, la distancia vertical de acá a acá es de 1 metro. Otra distancia que si se fijan ustedes, no sé si alguno tiene el enunciado impreso, pero ahí habíamos dicho que la distancia de eje de pilote a eje de pilote era de 2 metros. Así que esta distancia que está acá
es de 2 metros. Y como están simétricamente separados respecto del eje, respecto de la geometría es simétrica, entonces vamos a tener que, si la separación es 2 metros, vamos a poner por acá, esto sería 1 metro. Vamos a ponerlo ahí. Y esto también sería 1 metro. Bien, y la altura acá también es de 1 metro. Bueno, entonces acá tenemos, por un lado, las rojas acá que van a ser, vamos a tratar de ponerlo en rojo. Epa. Tenemos acá, ahí estamos, el sistema de fuerzas 1 versus las azules, que es el sistema de fuerzas 2. Acá le voy a poner un asterisco que obedece a una aclaración que vamos a hacer después, al final del ejercicio, ¿verdad? Bueno, de los que se acuerden, a ver, ¿qué condición se tenía que dar para que dos sistemas de fuerzas sean entre sí equivalentes? Si alguien ¿Tienen que ser iguales? ¿Tienen que ser iguales? Claro, el efecto tiene que ser el mismo, ¿sí? El efecto tiene que ser el mismo, con lo cual, si en el sistema de fuerzas 1 las fuerzas valen 1275 kN, en el sistema de fuerzas 2 también la sumatoria de fuerzas verticales tiene que valer 1275 kN. Tiene que ser iguales, no se tiene que cancelar, ¿verdad? Eso es lo que no tiene que pasar. Claro, eso pasa en las equilibrantes. Claro, en las equilibrantes, como el ejercicio anterior que resolvimos, se suma todo y se hace 0. Se contrarrestan, se anulan entre sí. Bien. Vamos a seguir un poquito más. Voy a cambiar de color acá. Bien, entonces, ¿qué cuenta puedo empezar a hacer? A ver, para acá. Voy a ponerle algún nombre más que me está haciendo falta acá. Este punto lo voy a llamar A. Este punto lo vamos a llamar B. Bueno. Bien. Lo primero que voy a hacer es hacer sumatoria de momentos en el punto A. ¿Igual a 0? No. Igual a 0 no. Sumatorias en A del sistema de fuerzas 1 tiene que ser igual a la sumatoria de momento en A del sistema de fuerzas 2. Entonces ponemos sumatorias de momento en A del sistema de fuerzas 1 tiene que ser igual a la sumatoria de momentos en A. Vamos a poner por acá. Del sistema de fuerzas 2. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué en este ejercicio se busca un sistema de fuerzas equivalente y no uno equilibrante? Claro, bueno, era lo que decíamos al principio. El sistema de fuerzas equivalente es lo que la estructura le hace al pilote. Serían las fuerzas celestes, ¿verdad? ¿Y las equilibrantes cuáles son? Bueno, son las marrones. Son las que el suelo se opone, como desarrollando una reacción, oponiéndose a las cargas que le son aplicadas. Bueno, gracias. No sé si hace falta... Es como una manera de ver cómo se distribuyen las fuerzas que vienen de la estructura hacia por el cabezal, ¿no? Claro, claro, son las acciones sobre el cabezal. No me acuerdo quién me había preguntado recién. ¿Quién me preguntó recién? No sé si quedó aclarado o no. Sí, quedó claro. García, Sofía. Bueno,
Mira, vamos a hacer un ejemplo cortito para aclararlo un poco más, por las dudas. Imagínate que vos tenés esta estructura que está acá, ahora la voy a borrar. Acá sí, tenés una sola chapa tiene 3 grados de libertad, con lo cual esto sería un apoyo fijo y este puede ser un apoyo móvil. Y vos tenés una carga aplicada, por ejemplo, acá, supongamos que esto vale 10 kilonewton, y vos querés calcular las reacciones de vínculo externo, ¿verdad? Vos sabés acá que por las reacciones, por los vínculos que tenés, acá vas a tener una reacción hacia arriba que vale 5 kilonewton y otra reacción hacia arriba que vale 5 kilonewton, ¿verdad? Y la horizontal que estaba acá vale 0 porque no hay ninguna carga horizontal. ¿Hasta ahí está claro, García? Sí. Bien, eso es lo que venimos haciendo hasta ahora, cuando empezamos a calcular reacciones de vínculo. Estas fuerzas que están acá vamos a escribirlo por acá, es la reacción, ¿sí? Pero nosotros sabemos que existe un principio de acción y reacción, ¿verdad? Es uno de los principios de la estabilidad. Entonces, si existe una reacción es porque existe una acción. La pregunta es, ¿dónde está esa acción? ¿En dónde la podemos ver? A ver, voy a tratar de correr un poquito esto para acá arriba. A ver si me deja. Ahí estamos. Aquí le corrí un cachito. Esto lo voy a borrar porque como vale 0 no me sirve. Bueno, ahí estamos. Entonces, ¿qué sabemos a partir de este principio? Que tiene que existir una fuerza acá. Voy a cambiar el color. Que valga 5 kilonewton y que valga 5 kilonewton. Bien, ¿qué representan las acciones? Es lo que, en definitiva, toda esta parte de la estructura le hace al vínculo. Es el efecto que la estructura le provoca al vínculo. Y el vínculo, obviamente, tiene que reaccionar con unas iguales y opuestas para que todo se mantenga en equilibrio. Entonces, las que nosotros estamos viendo acá en nuestro ejercicio, estas azules, que yo le puse ahí 600 kilonewton y esta creo que decía 700, no es otra cosa que la descomposición, porque si vos te fijas en el caso este, que yo puse como ejemplo, también estás descomponiendo una fuerza de 10 kilonewton en 2 direcciones. Si vos las descomponés, encontrás, voy a dibujarlas con el mismo color, cuando las descomponés, encontrás estas dos de 5. 5 kilonewton y 5 kilonewton. ¿Sí? Que reiteramos, es el efecto que las cargas le hace a los vínculos. Y las reacciones tienen que aparecer siendo iguales y opuestas. Entonces, a ver, en nuestro ejercicio, estas reacciones es lo que es la resistencia del pilote. Vamos a escribirlo acá, nuestro ejercicio. Vamos a ponerlo con el mismo color. Esa que estamos viendo ahí es la reacción del pilote. O lo que resiste el pilote. ¿Ok? Y esas azules que están ahí arriba es la acción de la estructura sobre el vínculo. Vamos a ponerlo por acá para que nos quede todo junto ahí. Ahí está. Entonces, hay que tener en claro siempre dos cosas.
lo que son las reacciones, que hasta ahora la mayoría de las veces venimos hablando de reacciones de vínculo. La reacción de vínculo es, en el caso del pilote, es lo que resiste el pilote. Es la magnitud en cuanto el pilote tiene que oponerse a esa carga. Y las acciones no son otra cosa que la descomposición del sistema de fuerzas aplicada sobre los vínculos externos. Bueno, vamos a dejarlo ahí y en un ratito lo borro por si alguno quiere tomar nota de eso. Bueno, decíamos entonces, me voy a traer un poquito para acá, esto último que escribíamos acá, sumatoria de momentos en A del sistema de fuerzas 1 tiene que ser igual a la sumatoria de momentos en A del sistema de fuerzas 2. Esto es porque estamos encontrando un sistema de fuerzas equivalentes. ¿Ok? Entonces, ahí podemos escribir, vamos a hacer alguna cuenta. La figura de análisis que tenemos que observar es la de la derecha, ¿verdad? Esta figura de análisis de la derecha es la que voy a utilizar para sacar momentos respecto del punto A. Voy a arrancar por la fuerza horizontal esa de 40 kN, que será 40, lo voy a poner sin unidades, por 1 metro, que es el brazo de palanca al punto A, más los 60 kN es un momento, listo, ya está, se suma como cualquier otro ejercicio. Y después el momento de 1275 por el brazo de palanca, que es 1 metro, y le puse signo negativo porque es antihorario. Bien, ese es el momento del sistema de fuerzas 1 respecto del punto A. Y esto tiene que ser igual a la sumatoria de momentos del sistema de fuerza 2. Y en el sistema de fuerza 2, cuando tomo un momento respecto del punto A, observo que la fuerza F1 nos genera momento por pasar por el punto, y la fuerza 2 tiene un brazo de palanca de 2 metros. Acá... ¿No es horario el de 1275? A ver, déjame ver un cachito. Sí, es horario, disculpame, ahí lo puse mal. A ver, tenemos este es horario y horario. Sí, vamos a corregirlo acá. Si borro el texto, se me va a borrar todo, así que se lo voy a agregar así, mirá. Vamos a ponerlo acá. Así y así. Ahí está. Es verdad, gracias por la aclaración. Son los tres son momentos horarios. Ok. Bien, entonces ahí, si hacemos la cuenta, a ver si traigo la calculadora, ahí hacemos 1275 más 100, 1375, ¿verdad? Entonces nos va a quedar ¿qué? 1375 es igual a F2 por 2. Bueno, y si ahí hacemos la cuenta, 1375 dividido 2, 687.5, 687.5 es igual a F2. Bien. Después, para encontrar F1, alcanza y sobra con hacer una sumatoria de fuerzas. Entonces ahí vos podés hacer sumatoria de fuerzas. Vamos a poner una B de verticales. Sumatoria de fuerzas verticales del sistema de fuerzas 1 tiene que ser igual a la sumatoria de fuerzas verticales del sistema de fuerzas 2. Entonces ahí en el sistema de fuerzas 1, si te fijas que es el sistema de fuerzas rojo, tenés, vamos a asumir que hacia abajo son
positivos. Vamos a poner una terna acá. Horizontal, vertical. Y los momentos horarios son positivos. Bueno, entonces vamos a decir que arrancamos por el sistema de fuerzas 1, que es el rojo, el 275, tiene que ser igual a F1 más F2. Bueno, F2 lo acabamos de calcular, así que la cuenta acá sería, para terminar de despejar el valor de F1, sería 1275 menos 687.5, eso me da 587.5. 587.5 es igual a F1. Bien, y con eso tengo, en definitiva, la acción que el sistema de fuerzas F1 le hace a los pilotes, que reitero, no es otra cosa que descomponer el sistema de fuerzas en dos direcciones. Bien, ¿qué pasó con los pilotes? Porque nosotros habíamos dicho, déjenme chequear el enunciado, que la resistencia, o sea, lo que resistía el pilote, acá lo habíamos puesto, era 700 kilonewton, estos 700 kilonewton. Eso quiere decir que la máxima carga vertical que podía bajar era 700 kilonewton. La pregunta es, entonces, ¿esos pilotes verifican o no? Puede ser que sí. Y sí, porque Verifica. era menor la fuerza. Verifica, porque esta carga F1 es menor a 700, la tenemos acá, y la carga F2, que bajaba hacia la derecha, también es menor. Eso quiere decir que la carga que baja es más chica que aquella máxima que resiste el pilote. Bien, hasta acá era lo que le pedíamos, porque le pedíamos que obtenga la máxima fuerza que baja por el pilote. Y fíjense que no baja la misma fuerza, ¿verdad? La fuerza F2 es más grande que la fuerza F1. Si se fijan, los que están provocando ese incremento en F2, de la carga F2, justamente es el momento y la carga horizontal de 40 kilonewton. Bien. Y otra cosa que les pedíamos, a ver, déjenme ver el enunciado. No, solamente eso. Bueno, como primer ejercicio, para un caso real, creo que estamos bien. El que viene es un poquito más engorroso, pero vamos a arrancarlo ahora, después hacemos el planteo general y después hacemos un descanso. A ver, les voy a compartir de vuelta la pantalla. Bien. Ahí están viendo el ejercicio 2, ¿verdad? Sí, se ve el ejercicio 2. Bien. Panduyo, ¿podés leer el enunciado? Sí. Espera que acerco la computadora. Ejercicio 2. El siguiente es un parral de cañerías de 2 niveles. Consideren en el presente análisis un único pórtico. La altura total de la columna es 12 metros, su dimensión es 50 centímetros por 50 centímetros. La separación entre las columnas enfrentadas es 4 metros de centro a centro. La distancia entre los dos niveles de cañerías es 2 metros. Considere la longitud de la ménsula corta del cañero inferior en 0.50 metros. La carga por cañerías en el cañero inferior se considera en 10 kilonewton metro y en el superior 2 kilonewton metro.
La longitud de ambas cargas linealmente distribuidas se considera en 2 metros centrada respecto de la viga metálica. En cuanto a los vínculos internos, se considera que la unión de las vigas metálicas con la columna de hormigón no impide el giro. En cuanto a los vínculos externos, este tipo de estructura suele tener ambos apoyos empotrados pie de columna, pero para este caso se simplificará para que sea una estructura isostática. De esta manera consideraremos un apoyo empotrado y el otro apoyo móvil. Considere una carga horizontal de viento actuando en ambas columnas y en la misma dirección de 1 kN/m. Considere en el análisis el peso propio de la columna de hormigón. Puede despreciar el de las vigas metálicas y ménsulas cortas. Bien, gracias. Vamos a hacer algunas aclaraciones por si alguno no maneja la totalidad del lenguaje técnico del ejercicio. A ver, en principio, bueno, esta creo que es la más sencilla. Cuando hablamos de columnas, obviamente nos estamos refiriendo a estos elementos, ¿verdad? Esta es una columna, esta es otra columna, ahí la estoy marcando en color rojo. Cuando nos referimos a vigas metálicas, nos referimos a este elemento que está acá, ahí la estoy marcando en verde, acá arriba hay otra columna metálica. Y cuando nos referimos a ménsulas cortas, por ahí esta es la más difícil, o que por ahí no todos tengan, nos referimos a este pedacito de barra que está acá, barra de hormigón, ese pedacito de barra que está ahí, acá y acá, esas son ménsulas cortas. Acá se ve otra, bueno, acá se ve otra del otro lado, pero esas las vamos a despreciar. Un aspecto que debe resolver bien siempre cualquier ingeniero es de transformar un problema real a un modelo matemático, ¿verdad? Transformar una estructura real con dimensiones reales a un modelo matemático. En nuestro caso, en el caso de los ingenieros civiles, muchas veces, como es este caso, nos arreglamos con representar los elementos como barras. En este caso, las barras obviamente van a ser las columnas y van a ser las vigas. Y las ménsulas cortas, como es una barra cortita, también la vamos a representar como barra. Cada vez que un ingeniero representa una estructura como barras, se le suele llamar unifilar. Eso anótenlo si están tomando apunte o si tienen el ejercicio. ¿Sí? Tomen nota, yo les voy a dictar, así todos tenemos lo mismo. Tomen nota, por favor. Vamos a decir que pasar de un problema real, ¿sí? Pasar de un problema real de ingeniería civil, pasar de un problema real de ingeniería civil a un modelo matemático, que incluya barras, lo llamaremos figura unifilar, o mejor dicho, figura de análisis unifilar. A ver, Pandullo, ¿tomaste nota de eso? Sí, lo leo. ¿Lo podés leer completo a ver cómo quedó? Pasar de un problema real de ingeniería civil a un modelo matemático que incluya barras, lo llamaremos figura de análisis unifilar. Bien, figura de análisis, bien, perfecto, gracias, Pandullo. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro unifilar? Voy a dibujarlo acá
de manera rápida y después pasamos a la pizarra. Profe, Acá, pregunta antes. sí, sí, sí. En el caso de que tengamos alguna especie de losa o alguna estructura superficial, ¿ahí la reemplazaríamos por chapas? Bien, sí, sí, es buena la pregunta, porque una estructura generalmente siempre suele tener elementos superficiales como son las losas. Eso en estabilidad no lo vamos a ver, pero sí, si querés anotarlo, lo representamos como láminas. Las láminas son elementos superficiales. Más que nada preguntaba porque el término unifilar se refiere a que solamente son barras las que utilizamos, ¿no? No usamos otra cosa. Exactamente, sí, tal cual. Por eso yo ahí en la definición hablé de elemento barra, sí. Cuando aparecen, por ejemplo, losas o muros de hormigón armado, que ya vimos en algún TP, elementos en los cuales dos de sus dimensiones son preponderantes sobre la tercera, que sería el espesor, son elementos superficiales y se modelan como láminas. Pongan todos, ¿no? Ahí una nota al costado, así todos tenemos lo mismo. A ver, les dicto. En caso de tener elementos superficiales, ¿sí? En caso de tener elementos superficiales, entre paréntesis pongan losas, coma, muros, cierren paréntesis, se modelan como láminas. Bien. A ver, Pandullo, ¿nos haces el favor de leerlo a ver cómo quedó? Sí. En caso de tener elementos superficiales, losas o muros, se modelarán como láminas. Perfecto, ahí está, gracias. Bueno, hecha esta aclaración, vamos a hacer de manera rápida un unifilar acá. Entonces, una columna va a ser esta, una barra, otra columna va a ser esta. A ver, voy a tratar de dibujarla con el mismo color que puse al costado. Las columnas las había puesto en color rojo, supongamos que una es esta, supongamos que otra es esta. La ménsula corta la dibujé en color rosa, así que la ménsula corta sería como una barra cortita, ahí, supongamos, y ahí. ¿Tá? Y las vigas en verde, sería de acá hasta acá. Y esta la vamos a considerar así, miren, como a continuación de la otra. Ese es nuestra presentación unifilar para nuestro caso. Es la representación de un modelo real a un modelo matemático. Apuntamos a generar un modelo matemático a partir de una figura de análisis que la vamos a llamar unifilar. Bien, voy a compartir la pizarra ahora para afinar un poquito más este unifilar que bosquejamos ahí en pantalla. Esto lo voy a borrar. Ahí estamos. Bueno, entonces, ahora sí, no voy a usar tantos colores. Acá tenemos. Entonces, ahí están viendo todos la pizarra blanca, ¿verdad? Que estoy dibujando. Si me confirma alguno, por favor, así estoy seguro. Sí, profe. Ahí está, gracias. Tenemos la viga superior. Acá tenemos esta que está acá. Acá teníamos una ménsula corta. Acá teníamos la viga metálica. Acá teníamos la otra ménsula corta. La estoy dibujando un poquito separada porque ahora tengo que ver qué vínculo interno van ahí, ¿verdad? Bien, eso es lo que teníamos
recién. Vamos a los vínculos internos, ¿no? ¿Cómo se relaciona esa viga metálica que está arriba con las columnas de hormigón? Si alguno tiene el enunciado a mano, a ver, ahí voy a compartir la pantalla. Bien, en una parte perdón. Perdón. Vamos a ver qué me dice de los vínculos externos y los internos. Mirá, ahí lo voy a marcar en rosa. En cuanto a los vínculos internos, dice, se considera que la unión de las vigas metálicas con las columnas de hormigón no impiden el giro. ¿A qué les hace acordar que cuando dos partes de la estructura se vinculan y una respecto a la otra no se impide el giro? ¿A qué vínculo interno les hace recordar? Un apoyo, articulación. móvil. Bueno, una articulación. Cuando hablamos de vínculos internos, hablamos de articulación. ¿Se acuerdan cuando teníamos una chapa así y una articulación y otra que viene así? Entre esta que ahora va a ser nuestra viga y entre esta que ahora va a ser nuestra columna, como no se impide el giro en esa vinculación, tenemos una articulación. Bien, y acá, en cuanto a los vínculos externos, estos de acá, acá vamos a hacer una simplificación. Acá decimos que lo simplificamos, ¿sí?, para hacer una estructura isostática, diciendo que un apoyo es empotrado, ahí te lo estoy marcando en rosa abajo, y el otro es apoyo móvil. ¿Por qué los estoy colocando así? Vuelvo a la pizarra. Bien, porque si vos tenés esto, suponete que tenés acá, acá, y tenés empotrados, ahí, tenés un comportamiento. Mirá, vamos a dejarlo ahí, y en un ratito, en un minuto lo seguimos. Sigamos con la figura de la izquierda, donde decíamos que uno es empotrado y el otro es un apoyo fijo. Ahí. Y en cuanto a los vínculos internos, acá dijimos que tenemos una articulación y acá tenemos otra articulación. Lo mismo pasa acá, ¿verdad? Entre la otra viga metálica y la ménsula. Tenemos una articulación y tenemos otra articulación. Toda vinculación de la viga metálica con la estructura, ya sea que se encuentra con la columna o ya sea que se encuentra con la ménsula corta, no está impedido el giro, con lo cual ahí decimos que tenemos una articulación. Bien, y en la figura de la derecha, si pongo los mismos vínculos internos, ahí está. Bien, analicemos este que está acá a la derecha. ¿Quién se anima a decirme cuántas chapas tiene nuestro problema? ¿Sí? ¿Cuántas chapas tiene nuestro problema? 5 chapas. 5. A ver, ¿quién dice otro número? 4. 4 chapas. Ahí en el chat, bueno, ahí se va repitiendo. 4. 4 chapas. Bien, ¿cuáles son esas 4 chapas? Vamos a llamarle acá S1, la viga de arriba, S2, la viga de abajo, S3 puede ser esta columna, y S4 puede ser la otra columna. Bien, en una estructura de 4 chapas, compuesta por 4 chapas, ¿cuántas condiciones de vínculos necesito para que sea isostática? ¿No son 6? Este sistema es una buena pregunta, ahí, porque ahora se abre, se abre la polémica, ¿no? ¿Son 6 o son 4? ¿Es un sistema abierto o cerrado? Vamos a empezar desde el principio. ¿Estamos en presencia de una cadena de chapas abiertas o estamos en presencia de una cadena de chapas cerradas? ¿Puede ser que como esté empotrado sea cerrado? No. Los vínculos no influyen, digamos, en si son abiertos o cerrados. Después usamos los vínculos en función
de si es abierto o cerrado. Bien, ahí algunos dicen abierto en el chat. A ver, voy a lanzar una encuesta. Es cerrado porque el mismo problema lo dice. O sea, ya te da las vinculaciones, pero no sé exactamente por qué es cerrado. A ver, si me permiten, voy a hacer una votación rápida. A ver, denme un segundito que la voy a armar, voy a tratar de armarla rápida. Ahí estoy armando una pregunta donde dice si el sistema es abierto o cerrado. Puede ser que sea cerrado porque cada dos chapas hay una articulación y cada chapa está articulada con respecto a la otra. A ver, ahí mandé una pregunta. A ver, vayan respondiendo. Quiero saber más o menos la opinión de la mayoría. Vamos, 30 de 57. $40 de 57. Vamos, 50 de 57. Bueno, faltan 7. Bueno, y los 7 que faltan son los 7 que se fueron a ver una película. Ahí está, 53 de 57. Bueno, ahí estamos. Bueno, los resultados son, yo se los voy a decir porque ustedes no lo pueden ver ahí en su pantalla. El 60% de ustedes respondió que es un sistema cerrado. El 60% respondió que es cerrado. Y el 40% de ustedes respondió que es un sistema abierto. Bien, vamos a hacer la aclaración de si vamos a dibujarlo como papas. Esta será la chapa S1. Así será esta supongamos que es S1, esta supongamos que es S3. Acá está la articulación, esta supongamos que es S4. Bueno, aquí hay articulación, y acá vamos a dibujar como una chapa a S2. Y acá estoy dibujando los vínculos. Bueno, yo acá le puse una distancia así, ¿no? Pero esta distancia, yo si quiero la puedo hacer tender a 0. Ahí yo la puse bien cortita para que vean que es un sistema cerrado de chapas. Ahí tenemos las 4 chapas que están formando una geometría cerrada, en donde una de esas chapas tiene una prolongación, ¿verdad? Pero sigue siendo una prolongación de la chapa, tanto de la chapa S3 como de la chapa S1. Es un sistema cerrado, ¿ok? Es un sistema cerrado de chapas. Bien. Ariel. Sí. Discúlpame, ¿sería abierto en todo caso, creo, ahora que lo entiendo? Digamos, si fuesen esas prolongaciones fuesen chapas distintas, ¿no? Si fuesen chapas distintas, usted está haciendo una pregunta avanzada, Carlis, donde la mitad puede quedar en el camino, pero sí, si fuesen chapas separadas, sería un sistema mixto. Es esto, mira, vamos a dibujar lo que ahí decía Carlis, borramos estos empotramientos ahí, un cachito, y dibujo 2 chapas más. Por ejemplo, acá una articulación, una chapa más, articulación y una chapa más, donde esta, supongamos, es S5 y esta será S6. Ahí tenemos un sistema mixto, digamos,
mixto porque hay parte que es un sistema cerrado entre las 4 chapas de color negro, y las chapas rosas quedan abiertas respecto de esa. ¿Sí? Este es un caso bastante complejo incluso de resolver todavía para ustedes. Un ejemplo de abierto hubiera sido que la chapa S2 no estuviera. Claro, si la chapa S2 no estuviese, automáticamente esto se transforma en una cadena abierta de chapas. Si eso fuese así, ahí sería 3 chapas, un sistema abierto. Déjame hacer una aclaración, Daniel. Sí. Cuando hablamos la semana pasada de las cadenas abiertas y cerradas, que las clasificamos, dimos 2 datos que son importantes para poder saber al golpe de vista si se trata de un sistema abierto o cerrado. El primero es que dijimos que la primera y la última chapa en una cadena abierta no están conectadas. La primera y la última chapa no están conectadas. De manera tal que, vamos a ver un segundito el diagrama anterior, ¿no? El que está recuadrado. ¿Sí? No importa la numeración, esta llamada S1 la superior, S4 la de la derecha, pero no importa, en definitiva, hagamos una recorrida circular. Empecemos por S1, ¿sí? Que está vinculada con S4, que está vinculada con S2, que está vinculada con S3, que vuelve a estar vinculada con S1. ¿Ok? De manera tal que la primera chapa y la última, en definitiva S1 y S3, están vinculadas. Están vinculadas significa que es una cadena cerrada de chapas. Y otra particularidad que habíamos mencionado la semana pasada era en relación a la cantidad de articulaciones. ¿Alguien recuerda que habíamos dicho sobre la cantidad de articulaciones para una cadena cerrada? Es ser igual al número de chapas. Es igual al número de chapas. Es igual al número de chapas. La cantidad de articulaciones es igual al número de chapas. ¿Y una cadena abierta, Alvarenga? Era distinto. ¿Cuánto? -2, si mal no me acuerdo. Era igual a la cantidad de chapas menos 1. ¿Sí? Imaginen una cadena abierta de 2 chapas, tiene una sola articulación, ¿no? Una cadena abierta de 3 chapas, como la que está ahí, tiene 2 articulaciones. ¿Sí? Es la cantidad de chapas menos 1. Esa es otra forma de identificar si es una cadena abierta o una cadena cerrada. Esto podrían anotarlo. ¿Sí? Esto podrían anotarlo, porque es clave para poder... ¿Se escucha? Sí, se escucha un poquito entrecortado, pero se escucha. Bueno, les decía que es clave para poder identificar y analizar las cadenas de chapas, para ver los grados de libertad, para ver las condiciones de vínculo, etc. ¿Sí? Entonces, número 1, que la primera y la última chapa estén conectadas mediante una articulación. Y número 2 es contar la cantidad de articulaciones. Si la cantidad de articulaciones coincide con la cantidad de chapas, bueno, es una cadena cerrada. ¿Sí? Y si es una menos, es una cadena abierta. ¿Ok? Listo. Veamos. Bien. Son 20 y 35. Me parece que podríamos hacer una pequeña pausa ahora para retomar después cuando descansemos un poquito. A ver, denme un segundito.